Parte 2. Gandalf. Capítulo 1. El día del familiar. Ya había pasado una semana desde que Saito había iniciado su vida como el familiar de Louise en la Academia de Magia. Si alguien tuviese que explicar un día normal de Saito, lo expresaría de la siguiente manera. En primer lugar, como la mayoría de los animales y humanos de Trista-Inn, se despertaba por la mañana. Su cama era el suelo como de costumbre, aunque comparada con la del primer día esta había mejorado un poco en su mayoría. Al comprobar que su cuerpo le dolería toda la noche si se mantenía recostado todo el tiempo sobre el suelo, Saito le había pedido a Siesta, la sirvienta, que le regalase un poco de paja, con la que eran alimentados los caballos, y la había amontonado sobre una de las esquinas de la habitación. Saito dormía sobre el montón de paja y se arropaba con una sábana que Louise le había regalado tan generosamente. Louise llamaba a la improvisada cama de Saito el nido de gallina, lo cual era muy apropiado ya que las gallinas dormían sobre paja y lo primero que hacía cada mañana Saito era despertar a Louise como si fuese un gallo. Lo cual debía de hacerlo, ya que si no tendría problemas si Louise se despertaba primero que él. Un estúpido familiar que debe ser despertado por su maestro necesita ser castigado. Louise nunca se le olvidó recordárselo. Si alguna vez Saito se quedaba dormido, le sería negado su desayuno. Una vez despierta, Louise debía cambiarse. Ella misma se colocaba su ropa interior, pero hacía que Saito le colocase el resto de su uniforme. Aunque esto ya había sido mencionado anteriormente. Con el aspecto tan encantador de ella, Saito se quedaba sin aliento cada vez que contemplaba a Louise en su ropa interior. Se dice que uno se acostumbra a una hermosa amante en no menos de 3 días, pero no pareciese que Saito se acostumbrase a Louise en tan corto plazo. Quizás eso se debía a que era su familiar y no su amante. Aunque siempre permanecía al lado de Louise, por lo que eso lo convertía esencialmente en uno. La única diferencia se encontraba en el trato y la actitud de ella hacia él. El poder ver a Louise de ese modo todos los días no era del todo malo. Sin embargo, era una herida tenaz hacia su orgullo. Al ayudar a Louise a ponerse sus zapatos, no era capaz de ocultar la ira proveniente de su rostro. Eso por lo menos lo toleraba, pero si Saito alguna vez decidía decirle algo a Louise, las cosas se volvían muy molestas. Un familiar grosero que ofende a su maestro desde tan temprano por la mañana necesita ser castigado era otro de los lemas de Louise. Si en alguna ocasión Saito se burlaba de Louise por el tamaño de su pecho o hacía pucheros y decía algo como, abotónatelo tú misma, también se le sería negado su desayuno. Vestida con su uniforme, el cual estaba compuesto por una capa negra, una blusa blanca y una falda plegada color gris, Louise ya se encontraba lavando su rostro y cepillando sus dientes. La habitación ni siquiera tenía instalada cosas tan necesarias como el agua corriente, por lo cual Saito debía bajar hasta la fuente y traer hasta arriba la que Louise usaría dentro de una cubeta. Y como era de esperarse, Louise no se lavaba la cara a ella misma, sino que hacía que Saito lo hiciese. Una mañana, mientras estaba limpiando la cara de Louise con una toalla, rayó suavemente sobre esta con un pedazo de carbón que había encontrado. Al contemplar su obra maestra pintada sobre el rostro de Louise, Saito apenas trataba de celebrar con una pequeña sonrisa. Después de eso, disimuladamente inclinó su cabeza cortésmente ante ella. Ama, en este día usted es la personificación de la belleza. Debido a su baja presión arterial, Louise solamente pudo dar nada más que una somnolienta respuesta. ¿Estás tramando algo? ¿Yo? ¿Planeando algo? Soy un simple familiar obedeciendo las órdenes de su ama. No me atrevería a planear algo. Louise había sospechado de la excesiva y repentina cortesía por parte de Saito, pero al ver que se le hacía tarde para ir a clases, ella no realizó más preguntas. Con sus mejillas rosadas vívidamente, sus encantadores ojos avellana y sus labios que lucían como si hubiesen sido tallados del más fino coral, Louise sabía que no era necesario adornarse, por lo que no llevaba ningún tipo de maquillaje. En otras palabras, esto significaba que ella no se miraba mucho al espejo. Por lo cual ese día no había sido diferente y como resultado, ella no tenía la menor idea del maquillaje que Saito había aplicado sobre su rostro. Louise se dirigió hacia el salón de clases en esa condición. Al principio, como cosa rara, no se encontró con nadie por los pasillos o sobre las escaleras. Louise abrió la puerta del salón de clases jadeantemente. Mientras que uno de sus compañeros la miró y explotó de la risa. «Hey Louise, luces genial. Dios mío. Esa eres tú». Luego, cuando el señor Colbert amablemente la felicitó por las estilosas gafas y el bigote bosquejado sobre su rostro, Louise se enloqueció.
Ella salió al pasillo en el cual Saito se encontraba sosteniendo su estómago mientras rodaba sobre el suelo con una risa histérica, lo abofeteó una docena de veces y recortó sus comidas durante todo el día. De acuerdo con Louise, un familiar que trata el rostro de su amo como un trozo de tela era muy parecido a aquellos demonios de antaño quienes se oponían al fundador Brimir y a sus muchos dioses aliados. Tales demonios y esas cosas, no eran dignos de la sopa y el pan otorgado por la señora reina. Después de desayunar, Saito limpiaba la habitación de Louise. Lo cual implicaba barrer el piso, limpiar la mesa y las ventanas con un paño. Y luego le esperaba la tan agradable lavandería. Él llevaba la ropa hasta la fuente y fregaba fuertemente contra una tabla de lavar. No había agua caliente, solamente agua helada que mordía ferozmente a sus dedos. La ropa interior de Louise se encontraba hecha con unas piezas muy costosas que parecían con mucho encaje y lucían lindos adornos endosados. Él obtendría un recorte de comida si por alguna casualidad él dañase alguna, por lo que debía lavar muy suavemente. Ese era un trabajo muy doloroso y estando cansado de todo eso un día dejó un par con una banda elástica ligeramente rasgada sobre la pila. Un par de días después, Louise salió inconscientemente usando ese par en particular. En el momento en que el elástico se rompió completamente su interior se deslizó hasta sus tobillos, enredando por completo las piernas de Louise como una trampa de lazo. Se dio la casualidad de que sucedió mientras ella se encontraba en lo alto de una escalera, por lo cual cayó estrepitosamente por ella. Lo más afortunado fue que no había nadie a su alrededor para contemplar cómo rodaba sobre las escaleras con su mitad inferior vergonzosamente expuesta, por lo que al menos su reputación no se vio afectada. Al darse cuenta de que todo había sido una exageración, Saito tomó la precaución de no mirar al interior de su falda mientras le pedía profundamente disculpas a Louise que yacía inconsciente en el principio de la escalera. Él no tenía intención de que llegara a tan lejos una broma como esa, lo ideal hubiese sido imaginar que eso sucedería en un pasillo ocasionándole una verdadera vergüenza. Una vez Louise recuperó la conciencia y se dio cuenta de lo que había sucedido, ella empujó la ropa interior acusadamente hacia Saito, que estaba sentado servilmente a un lado de la cama. Había un par rotas de hecho, si las había, ama la voz de Louise temblaba llena de furia. Explícate, debe de haber sido la fuente de agua, ama. Debido a que estaba tan fría que podría congelar los dedos inmediatamente. Realmente creo que el elástico no pudo soportar eso, Saito respondió toscamente. ¿Quieres decir que es por culpa del elástico? Estoy diciendo que es culpa del agua, es un agua muy mala. Estoy convencido de que debe haber algún tipo de maldición sobre esta para que esta sea tan fría y que también afecta al elástico de alguna manera. En ese caso, no debería alimentar a este familiar tan leal con sopa hecha con ese tipo de agua en tan mal estado. Es muy amable de su parte. 3 días debería tardar, creo, para que el agua regrese a la normalidad. A Saito le fueron recortadas sus comidas durante esos 3 días. Sin embargo, Saito se mantuvo completamente bien durante esos 3 días. Él solamente pretendía estar desmayándose y visitaba la cocina detrás del salón comedor Alvis, donde la enérgica y amable siesta era quien le servía comida en forma de guiso y carne sobre el hueso. Él iba allí, incluso cuando sus comidas no se le eran recortadas. La sopa que Louise había declarado como la bendición brindada por su majestad, la reina, nunca fue una suficiente bendición que lo llenase. Naturalmente, él se mantenía visitando la cocina sin que Louise lo supiese. Ella era muy firme en cuanto a no darle más comida hasta que no hubiese corregido su comportamiento, por lo que habría problemas si ella se enterase de la carne y el guiso que Siesta amablemente le regalaba. Louise seguramente le prohibiría ir por el bienestar de la educación de su familiar. Sin embargo, actualmente, ella era totalmente inconsciente de eso. De cualquier modo, Saito prefería a Siesta y a los de la cocina 100 veces más que a la señora reina y al fundador Brimir, quienes nunca él había conocido. Una mañana, poco después de beber hambrientamente su sopa delante de Louise, él emprendió su camino hacia la cocina. Saito, después de haber derrotado a Guiche en el patio Vestri, se había convertido en alguien muy popular en la cocina. Nuestra espada ha llegado. Aquel que lo había llamado de ese modo fue Marteau, el cocinero en jefe. Un hombre bien cercano a entrar en sus 40 años. Naturalmente, también es un plebeyo, pero con su posición de jefe de cocineros de la academia, ganaba tanto como un noble de clase baja, un hecho del que él podía estar orgulloso. Vestido en unas simples pero muy finas ropas, él dirigía la cocina con embravecidas señales de su mano. A pesar de su muy respetable ocupación como cocinero en jefe de la Academia de Magia, Marteau no era del todo arrogante, y sorprendentemente no le gustaba mucho la magia ni mucho menos los nobles.
Él llamaba a Saito, que había utilizado una espada para derrotar a Guiche, por el apodo de nuestra espada, y trataba al chico como a un rey. Gracias a él, la cocina se había convertido en un oasis para Saito. Saito se sentaba sobre su silla y con una sonrisa, Siesta prontamente le llevaba a él un plato de guiso caliente y un suave pan blanco. Muchas gracias, el guiso de hoy es muy especial, declaró Siesta, pareciendo particularmente feliz. Saito curiosamente levantó una cucharada hasta su boca y su rostro instantáneamente se iluminó. ¡Wow! Esto está verdaderamente delicioso. Esto es totalmente distinto a lo que usualmente me dan. Ante eso, Marteau se aproximó a la mesa sosteniendo un cuchillo de cocina en una de sus manos. Bueno, claro que sí. ¿Ese el mismo guiso que le servimos a los chiquillos nobles? No puedo creer que este es el tipo de comida que ellos comen diariamente, Marteau comentó fuertemente ante el comentario hecho por Saito. HMPH. Seguro, ellos pueden usar magia. Como hacer ollas, sartenes y sucios castillos, hasta la evocación de increíbles joyas e incluso controlar dragones y eso qué. Pero si lo miras de este modo, crear platos tan exquisitos como este, eso es un tipo de magia en realidad. ¿No lo crees, Saito? Saito asintió. En lo absoluto, qué buen muchacho. Eres un gran hombre. Colocó uno de sus brazos sobre los hombros de Saito. Exclamación de apertura nuestra espada. Permítame darle un beso en su frente. Por favor. Insisto. Preferiría que no lo hicieras, y además deje de llamarme así. Dijo Saito. ¿Por qué no? Es solo que, es muy extraño. El hombre soltó a Saito y cruzó los brazos en señal de protesta. Pero si tú cortaste a los golem de ese mago en pedazos. ¿No lo captas? Supongo. Solamente dinos, ¿en qué lugar has aprendido a usar una espada? Dime dónde puedo ir para aprender a blandir una espada de ese modo. Marteau miraba detenidamente a Saito. Le preguntaba lo mismo cada vez que Saito venía a comer y la respuesta de Saito era siempre la misma. No lo sé, nunca he tenido una espada antes. Mi cuerpo se ha movido completamente solo. Muchachos. ¿Han escuchado eso? Gritó él y su voz resonó por toda el área de la cocina. Los cocineros más jóvenes y los aprendices respondieron. Lo hemos escuchado, jefe. Esto es lo que llaman un verdadero maestro. Nunca presumirán sobre sus habilidades. Miren y aprendan. La verdad es que un verdadero maestro nunca es un presumido. Los cocineros cantaron alegremente. Un verdadero maestro nunca es un presumido. Luego Marteau dio media vuelta para mirar hacia Saito. ¿Sabes nuestra espada? Estás empezando a gustarme cada vez más y más. Así que ¿qué te parece? ¿Qué me parece qué? Él estaba simplemente diciéndole la verdad, pero Marteau siempre pensó que él solamente estaba siendo modesto. Se sentía un poco frustrante, sentía como si estuviese engañando a este hombre de tan buen carácter. La mirada de Saito bajó hasta las runas sobre su mano izquierda. Desde ese día, estas no han brillado más. Me pregunto, ¿qué habrá sido eso? Incluso cuando Saito trató de observar una parte de sus runas, Marteau lo había interpretado como si siendo realmente reservado. El cocinero giró hacia Siesta. Siesta. Diga. Siesta, quien había permanecido alegremente observándolos llevándose muy bien, respondió brillantemente. Tráigale aquí a nuestro héroe un poco de lo mejor de Albion. Su sonrisa se ensanchó y recuperando una de las botellas de vino de alta calidad de la estantería, ella sirvió un poco en el vaso de Saito. Siesta miraba de manera impresionada como la cara de Saito se volvía cada vez más y más rojiza por el vino. Esos eventos se repetían casi de manera rutinaria. Saito visitaba la cocina, mientras que Marteau se convertía cada vez más apegado a Saito, y el respeto de Siesta hacia él se hacía aún más y más grande cada vez. Aunque aquel día en particular, había una sobra color carmesí espiando a Saito desde la ventana de la cocina. Uno de los cocineros más jóvenes se dio cuenta de eso. «¡Ey, hay algo detrás de la ventana!». La sombra dio un confuso kiur y emprendió su huida. Entonces, después del desayuno, haber limpiado y haber hecho la lavandería, él acompañaba a Louise a clase. Originalmente, lo habían obligado a sentarse sobre el suelo, pero después de que Louise se diese cuenta de que se había convertido en más bien en alguien que se la pasaba mirando por debajo de las faldas de las demás, ella de muy mala gana le ordenó que se sentase sobre una silla. Y le había dejado muy claro a Saito que su línea de visión no debía nunca alejarse del pizarrón demasiado o se le sería negado el almuerzo. Al principio, las clases atraían la atención de Saito con sus maravillas.
Convertir el agua en vino, combinando varios agentes químicos para hacer pociones especiales, materialización de bolas de fuego a partir de la nada, la levitación de cajas, varitas y pelotas hacia afuera de las ventanas de salón de clase para que los familiares la fuesen a buscar, etc., pero después de un tiempo, lo novedoso desapareció por lo que él empezó a tomar ese tiempo para dormir la siesta. Louise y el maestro le decían que algunas veces hacer eso se veía mal, pero no había reglas que prohibiesen que los familiares durmiesen durante las clases. Con solamente mirar alrededor de la clase, todos los familiares nocturnos se encontraban durmiendo profundamente, incluso el búho de alguien. De hecho, si ellos trataban de despertar a Saito, eso significaría que lo estuviesen reconociendo como un ser humano común y corriente. Louise mordía sus labios con el irresistible deseo de decirle al durmiente Saito lo que tenía en mente, pero no podía hacerlo debido a que eso significaría contradecirse con respecto al hecho de que no era nada más que un familiar. Ese mismo día, estando bañado por la luz del sol, Saito se encontraba profundamente dormido durante una de las lecciones. El vino que había tomado esa mañana estaba tomando efecto y Saito estaba soñando. Era un sueño completamente increíble. Un sueño en el cual Louise por la noche se había colado sobre su pila de heno mientras él se encontraba durmiendo. ¿Qué sucede, Louise? Al escuchar su nombre siendo mencionado, Louise dirigió su mirada hacia Saito. ¿No puedes dormir? Ah, está bien, no es posible evitarlo. Muña, solamente está susurrando en sus sueños. Pensó ella y giró su cabeza al frente nuevamente. Muña. Hey, no me abraces así tan de repente. La mirada de Louise fue dirigida una vez más hacia Saito. Los demás estudiantes empezaron a darse cuenta de la situación y ajustaban sus oídos para poder escuchar. Vaya, vaya. Para ser tan controladora durante el día, eres alguien un poco dulce. Estando en la cama, un pequeño hilo de baba correaba por la comisura de los labios de Saito mientras se mantenía disfrutando de su sueño. Louise lo tomó de los hombros y lo sacudió fuertemente. Oye. ¿Qué especie de sueño estás teniendo exactamente? Sus compañeros de clase se echaron a reír. Malicorne el barlovento hizo un comentario pasajero. Oe, Louise. ¿Ese es el tipo de cosas que haces con tu familiar por la noche? Estoy realmente sorprendido. Las demás estudiantes murmuraron algo entre sí. Espera. Eso es solamente un sueño estúpido. Ah, cielos. Ya despierta. Louise, eres como una gatita, deja de lamerme en ese lugar que me gusta. Después de eso, la risa amenazaba con pasar a través del techo. Louise sacó a Saito de la silla de una patada, haciéndolo regresar violentamente a la realidad de su dulce y gentil sueño. ¿Qué ha sido eso? ¿Desde cuándo me he estado metiendo en tu pila de heno? Louise cruzó sus brazos y miró impotentemente hacia abajo por encima de Saito. Él sacudió su cabeza reiteradamente, solo entreteniendo aún más a la clase. Saito, explícales a esas personas tan groseras que durante la noche nunca he dado un paso por fuera de mi propia cama. Efectivamente, simplemente me encontraba soñando en voz alta. Louise nunca haría una cosa como esa. Los estudiantes se alejaron muy decepcionados. ¿Acaso no es obvio? Yo nunca haría algo de ese estilo y mucho menos con esta cosa. E incluso el simple hecho de pensar en acurrucarme en la cama con esta forma de vida tan baja, está mucho más allá de ser una simple broma. Louise resopló con tal arrogancia, desviando su mirada hacia arriba. Pero, a menudo mis sueños se hacen realidad. Saito levantó su tono. Por supuesto. Los sueños tienen el poder de predecir el futuro, después de todo. Una de las personas presentes en el salón agregó de acuerdo. Mi maestra que aquí se encuentra, con su personalidad, probablemente nunca encuentre a un enamorado. Una gran mayoría de los estudiantes asintieron. Louise lanzó hacia Saito otra mirada llena de maldad, pero ya había sido demasiado tarde. Saito había pronunciado con énfasis. Mi pobre maestra ha obtenido como resultado una frustración, por lo tanto tiene otra opción que recurrir a deslizarse sobre pila de heno de este humilde familiar. Louise se puso las manos sobre la cadera y reprendió severamente a Saito. Ya fue suficiente. Cierra esa sucia boca tuya ahora mismo. Eso no pudo detener que Saito no continuase hablando ni mucho menos. Cuando ella lo hace, tengo que rechazarla. Para esas alturas, él ya había ido demasiado lejos. Los hombros de Louise habían comenzado a temblar enojadamente. Y le digo a ella, aquí no es donde usted debe dormir. La clase aplaudió. Saito imitaba una elegante reverencia y se fue nuevamente hacia su asiento. Louise le lanzó una patada desde lejos y lo mandó a rodar por el suelo. No me patees. Pero ya Louise se encontraba más allá del punto de razonamiento. Su mirada se había fijado firmemente hacia adelante y como siempre sus hombros estaban agitándose con una furia apenas contenida.
Una vez más, había una sombra color carmesí observando a Saito. Esta era de la salamandra de Kirche. Con su vientre sobre el suelo, miraba a Saito a través de la hilera de sillas. ¿Eh? Dándose cuenta de eso, Saito sacudió su mano hacia ella. Eres la salamandra de Kirche, ¿no es cierto? Sé que tenías un nombre. ¿Cuál era? Así es, Flame. Saito le hizo señas para que se acercara hacia él, pero la salamandra sacudió su cola y escupió un par de brasas antes de correr hacia su maestra. ¿Por qué un lagarto se encuentra tan interesado en mí? Saito inclinó su cabeza extrañado. Y mientras que Saito había tenido un concurso de miradas con una salamandra durante la clase, en la oficina del director, la señorita Longueville se encontraba muy ocupada escribiendo algo. Ella se detuvo por un momento y miró hacia la mesa en la que el señor Osmond se encontraba realmente ocupado tomando una siesta. Las comisuras de los labios de la señorita Longueville se elevaron con una tenue sonrisa y una expresión que nunca había mostrado a nadie. Levantándose de su escritorio, en voz baja murmuró un encantamiento para un hechizo de tranquilidad. Amortiguando sus pasos para no despertar a Osmond, se escabulló fuera de la oficina. Su destino era la sala de tesoros, ubicada en el piso exactamente debajo de la oficina del director. Al terminar de bajar las escaleras, se encontró con unas enormes puertas de hierro. Se habían mantenido cerradas con un mecanismo de pernos de gran espesor y que a su vez se encontraba asegurado con un candado igualmente grande. Este lugar era donde se encontraban contenidos los artefactos que databan de incluso antes del establecimiento de la academia. Después de examinar minuciosamente sus alrededores, la señorita Longueville sacó su varita del bolsillo. Esta era de la longitud de un lápiz, pero con un giro de su muñeca esta se extendió como la batuta de un director de orquesta, con la cual ella era muy experta. La señorita Longueville lanzó otro hechizo. Inmediatamente que el hechizo se completó, ella señaló con su varita al candado, pero sin embargo, no sucedió absolutamente nada. Bueno, no era que realmente pensara que un hechizo de desvincular funcionara de todas formas. Sonriendo maliciosamente, inició a recitar las palabras de uno de sus hechizos especiales. Este había sido un hechizo de transmutación. Cantando fuerte y claro, agitó su varita sobre la pesada cerradura. La magia saltó rápidamente sobre esta, pero incluso luego de esperar un momento considerable, no hubo ningún tipo de cambio visible. Parece ser que ha sido reforzada por magia de clase cuadrada. Murmuró ella. Un hechizo de refuerzo es el que impide la oxidación y la descomposición del material. Cualquier tipo de sustancia que tuviese ese hechizo sobre sí mismo se protegería de las reacciones químicas y permitiría que se preservara para siempre en el mismo estado. Incluso la magia de transmutación no tendría ningún tipo de efecto contra algo protegido de tal manera. Esta solo podría ser superada si la habilidad mágica propia superase a la del mago que lanzó el hechizo. De ese modo, el mago que había encantado esa puerta era al parecer un mago realmente poderoso, teniendo en cuenta que ni siquiera la señorita Longueville, una experta en la magia de tierra y en particular de la transmutación, fuese capaz de afectar a esa puerta. Quitándose sus gafas, ella permaneció mirando la puerta una vez más. En ese instante, ella escuchó unas pisadas que subían por la escalera. Ella redujo su varita y la deslizó en su bolsillo. La persona que había aparecido era Colbert. Saludos, señorita Longueville, ¿qué se encuentra haciendo usted por aquí? Profesor Colbert, estaba a punto de catalogar el contenido de la sala de tesoros, pero... Oh, eso realmente sería mucho trabajo. Lo más probable sería que se llevase todo el día para revisar cada artículo. Hay un montón de basura mezclado entre estos y es un espacio muy reducido debido a que han sido demasiado amontonados. En efecto. ¿Por qué no simplemente pide prestada la llave del viejo Osmond? La mujer sonrió. Bueno, es que, yo no quería molestarlo mientras duerme. De cualquier modo, no tengo tanta prisa de culminar ese catálogo. Ya veo. Dice usted dormido. Ese viejo, quiero decir, el viejo Osmond se encuentra profundamente dormido. Parece ser que tendré que ir a visitarlo una vez más. El profesor Colbert empezó a alejarse, pero se detuvo nuevamente y dio la vuelta. Señorita Longueville. ¿Sucede algo malo? Colbert lucía algo avergonzado cuando abrió su boca para decir. Si estaría bien, ¿le gustaría, digamos, almorzar conmigo? Ella se había tomado su tiempo para considerarlo, entonces ella sonrió al aceptar la oferta. Claro, sería todo un placer. Los dos se dirigieron hacia las escaleras. Hey, profesor Colbert. La señorita Longueville entabló una conversación con un tono ligeramente informal. ¿Ese sí? ¿Qué sucede?
Colbert le respondió placenteramente a ella, muy decidido gracias a la facilidad con la que su invitación había sido aceptada. ¿En realidad hay algún objeto importante dentro de la sala de tesoros? No. Entonces, ¿usted sabe algo sobre el bastón de la destrucción? Ah, ese es un elemento con una forma bastante curiosa, en realidad. ¿Qué tipo de forma tiene? Es algo extremadamente difícil de describir, a excepción de que es simplemente extraño. Pero eso no importa, ¿qué desearía comer? El menú de hoy es Flounder 7 al horno con hierbas, pero estoy muy bien informado por Marteau el cocinero en jefe y podría obtener cualquiera de las mejores delicadezas del mundo. Ejem. La señorita Longueville interrumpió el parloteo de Colbert. ¿Ese sí? Debería decir que, la sala de tesoros es lo más asombroso jamás construido. No importa qué tipo de magia se pretenda utilizar, esta es imposible de abrir, ¿verdad? Eso es absolutamente correcto, es imposible para cualquier mago. Después de todo fue ideado por un grupo de magos clase cuadrado para resistir cualquier tipo de hechizos. Estoy realmente impresionada de que esté tan bien informado sobre eso, profesor Colbert. Ella lo observaba con una expresión bastante cómoda. ¿Eh? Bueno, jajajaja, únicamente porque me topé con una gran cantidad de documentos relacionados con este piso, eso es todo, me gustaría considerarlo una parte de mi investigación, jajajaja. Gracias a eso sigo siendo soltero a esta edad, sí. 7 es una especie de platillo exótico hecho a partir de mariscos y otros elementos, me encuentro realmente segura de que la mujer que usted hallara será realmente feliz. Después de todo, usted le puede enseñar muchas cosas que nadie más sabe. La señorita Longueville entró sobre él una mirada fascinada. ¡Oh, no! No me tomes del pelo de ese modo, por favor. Colbert se encontraba nerviosamente frustrado mientras se secaba el sudor de su frente calva. Señorita Longueville, ¿alguna vez ha escuchado hablar sobre el baile de Frigg el cual se celebrará en unos días? No, no lo había escuchado. Creo que es solamente porque has estado en Tristane durante 2 meses. Bueno, no es nada espectacular, es únicamente una fiesta realizada para las sociedades. Sin embargo, se dice que las parejas que bailan en esa fiesta serán destinadas a permanecer juntas o algo por ese estilo. Es simplemente una pequeña leyenda, claro está, así es. ¿Y? Ella sonriendo, lo presionó para que continuara. Así que, si estaría bien, me preguntabas y usted quisiera bailar conmigo, sí. Me encantaría, aunque las fiestas son muy fabulosas. En este momento me gustaría saber más sobre la sala de tesoros. ¿Sabe? Estoy realmente fascinada con los objetos mágicos. Queriendo impresionar aún más a la señorita Longueville, Colbert se exprimió los sesos. Ella solamente decía, sala de tesoros, recordando algo que podría resultarle realmente interesante, él se hizo un aire de importante y empezó a hablar. Ah, cierto, hay una cosa que podría decirle, aunque no es tan importante en particular. De todos modos, dígamelo. Sin duda alguna, la sala de tesoros es invencible contra ataques mágicos, pero creo que posee una debilidad fatal. Oh, eso es realmente interesante. Y esa debilidad es, la fuerza física. ¿La fuerza física? Por supuesto. Por ejemplo, bueno, no que esto sea del todo cierto, pero es posible que un golem gigante. ¿Un golem gigante? Colbert le manifestó orgullosamente su opinión a la señorita Longueville. Y una vez que había terminado de decirlo, ella no pudo evitar una sonrisa llena de satisfacción. Eso ha sido verdaderamente muy interesante, profesor Colbert.